Bien, voy a continuar hoy martes santo con el segundo episodio de la serie especial de Semana Santa que para este año pues la he titulado Las 5 maneras de huir de Jesús en Semana Santa. Pero al final eh, es huir de Jesús en nuestras vidas, es no querer estar con Él. Ayer veíamos el lunes santo que el motivador para rechazar a Jesús, para escapar de Él, podía ser el que delante de ti pues te enfrentaras a la verdad. Esa pregunta que hacía Pilatos a Jesús, hoy mucha gente la hace, yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho. ¿Y qué es la verdad, no? O sea, la verdad la tienes tú, la tengo yo. De hecho, yo recuerdo hace unos cuantos años un taller que tuve la oportunidad de dictar, que se llamaba Mi verdad, tu verdad, la verdad. Y justamente esa última parte, la verdad, es porque la verdad emana de un solo ser. Yo puedo tener interpretaciones de la verdad, tú puedes tener las tuyas, cada quien puede tener sus formas de entender la vida, de cómo la procesa, pero al final hay una inteligencia, un bien, una sabiduría superior que el mismo cosmos lo dice. Hoy se ha demostrado, y lo he escuchado por varias redes sociales, que el espacio, la galaxia, tuvo un principio, y por ende esa idea de que la galaxia era eterna ya perdió validez. Y si la galaxia fue creada y todo lo vemos con tanta inteligencia, tú y yo somos, tú quien me escucha y yo quien que hablo en este momento, somos reflejos de que si en nosotros hay cosas que funcionan tan perfectamente como un ojo, como el sistema nervioso, como la sangre, como la propia naturaleza, pues es absurdo pensar que de la nada surja algo como esto. Entonces lo más sensato es pensar que hay un ser que está por encima del tiempo, por encima del concepto de creación, que es el creador de todo, y ese ser es Dios. Entonces justamente la verdad nos puede, si no estamos preparados y educados con humildad para escuchar la verdad, pues la respuesta inmediata va a ser huir de Dios. Hoy voy a enfocarme en la decepción. El segundo punto de que quiero hablar hoy en torno a las 5 maneras de huir de Jesús está enfocado en el momento en que Judas Iscariote decide traicionar a Jesús. Pero esa decisión, pienso, tiene que haber partido de una honda y profunda decepción en Jesús. ¿Por qué? Porque hasta los más delincuentes de delincuentes que puedan haber en el mundo, de hecho creo que es el apóstol Juan el que define a Judas como un mentiroso y un ladrón. Por lo tanto, Judas, pudiéramos decir, aunque todos tengamos parte de eso de ser buenos o ser malos, es muy relativo, pero todos tenemos parte de cosas malas. Pero Juan deja muy claro que Judas no era una buena persona. Judas no era una persona de confiar, de fiar. De hecho, la definición más clara es ladrón. Pero hasta entre los ladrones, entre los delincuentes, hay gestos de confianza. O sea, hay personas que literalmente pueden llegar a ser muy malas, pero tienen su círculo de confianza. Recientemente, bueno, de estas series que han salido de los cárteles, gente que se ha dedicado al narcotráfico o de verdad a hacer negocios muy malos, muy ilícitos, estas personas tenían sus anillos de confianza. Entonces Judas, cuando estaba con Jesús, él tenía que sentir que Jesús al principio definía o era lo que él quería que fuera. ¿Cuál era la imagen que tenía Judas de Jesús? Probablemente a Judas se le asocia con los celotas. Los celotas era como una suerte de grupo terrorista, pero terrorista para los romanos. Era un grupo sedicioso que buscaba derrocar el régimen o al imperio romano, a los impuros, a los paganos, restituyendo el reino de Israel. Y por ende la figura central era David, el rey David. Entonces Judas pertenecía a este grupo de los celotas, que de hecho Barrabás,
que fue acusado de haber asesinado a un soldado romano, también era de este grupo. Cuando Judas va viendo progresivamente que en Jesús no hay ninguna intención de violencia, no hay ninguna intención de llevar a una sedición al pueblo de Israel, a la lucha, a la espada, a sacar a los romanos a patadas, como de hecho estaban acostumbrados en las historias heroicas, por ejemplo de Josué, ya posterior a la entrada de la tierra prometida. Pues esta tierra prometida hubo que conquistarla, y Josué fue un guerrero, fue un hombre que lideró grandes batallas, así como también posteriormente lo sería el rey David, lo serían después ya los hermanos macabeos, así sucesivamente. Entonces Judas ve que la imagen que él tenía de Jesús, y esta palabra me parece muy clave para lo que quiero transmitir en este segundo episodio, la imagen que él tenía de Jesús, o el Jesús que él quería, no era el Jesús verdadero. Cantidad de personas a lo largo de la vida y de la historia cristiana han rechazado a Jesús, porque Jesús no ha sido para ellos lo que ellos han esperado. Yo recuerdo una época en mi vida, yo no sé si soy tan preciso con la fecha, de hecho si me preguntan ni siquiera me acuerdo la década, pero tuvo que haber sido o muy cercano hacia los 20 o ya en los 20 años. Yo me debo haber tomado en la fe como un año sabático, o sea, una cuestión de que ya yo no quería ir a misa. Yo estaba cansado de estar en grupos juveniles, de cantar en misa, de ir todos los domingos. ¿Por qué? Yo decía, porque yo tengo gente, conozco amigos que pueden un sábado en la noche trasnocharse, jugar, beber, bailar, y después el domingo en la mañana pues se quedan en sus casas durmiendo, porque yo tengo que hacer esto. ¿Cuál es el crédito o el beneficio que esto trae para mí? Me da mucha vergüenza decirlo, pero sí lo llegué a pensar. Y fue más o menos, estoy seguro que no soy preciso con la fecha, pero yo siempre digo, yo lo englobo como en un año sabático. O sea, para mí fue como un año de que yo no quise saber nada de misas, ni de grupos, ni nada. Después Dios buscó sus estrategias para llamarme nuevamente. Cuando esto ocurre, cuando nosotros nos decepcionamos, cuando entra esa semilla de la decepción, porque nosotros nos llenamos de expectativas en torno a Dios, entonces ¿cómo es posible que si Dios realmente yo le di? También me pasó con la enfermedad que tuve que lidiar de un ser querido que terminó falleciendo, y yo decía estas cosas y lo tengo muy vivo en mi mente. ¿Cómo es posible que al Dios al que yo sirvo, al que yo he predicado, al que yo le he dedicado mucho tiempo en torno a la enseñanza y tantas ideas que Dios me ha regalado, porque todas son de Él, que me esté haciendo pasar por este trance tan amargo? Y en esa oportunidad recuerdo que vívidamente me vino el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní, y aprendí a no decepcionarme de Dios. Aprendí que Dios me puede sorprender y que hay cosas que posiblemente no las esperaba y no las hubiese deseado nunca en mi vida, pero aprendí a no decepcionarme de Dios. ¿Y saben cómo lo aprendí? Viendo a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús en el huerto de Getsemaní pide al Padre, creo que es el único pasaje de la Biblia, quizás me equivoco, no soy experto en Biblia ni teólogo, pero yo siento que es el único pasaje en la Biblia donde Jesús pide algo para Él. Jesús había pedido cosas, le pidió al Padre para resucitar a Lázaro, a resucitar a la hija de Jairo, expulsaba demonios, multiplicaba los panes, o sea, hacía milagros para todo el mundo. No había nadie que se acercara a Jesús, ni siquiera aquella mujer sirofenicia que casi se va sin el milagro, pero que Jesús la educa y la lleva donde la tenía que llevar, con palabras muy duras, pero al final todo el mundo recibía el milagro, el amor, el perdón. El único momento en el que Jesús pide algo para Él, le pide al Padre, por favor, aparta de mí este cáliz. A mí me gusta como lo refleja Mel Gibson en la película de La Pasión de Cristo, porque él hace esa frase y luego hace una pausa, no la hace tan rápido. Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Hay una pausa, la luna se tapa, como que Dios le dice que no, como que el Padre le diera la espalda, y luego Jesús proclama y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un poquito lo que refleja Job en su libro, en ese capítulo 1 y 2, especialmente en el capítulo 2, cuando él le dice a su esposa, que dice unas palabras muy insensatas. Él le dice, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿cómo no vamos a aceptar lo malo? Esto lamentablemente no lo aplicó Judas en su vida. ¿Qué entonces
¿qué lleva de la decepción a Judas a la traición? La oportunidad que además el apóstol San Pedro lo dice perfectamente en su carta, cuando él dice: el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Cuando Judas permite que entre el veneno de la duda, de la decepción, es como una noche oscura, pero aunque Judas nunca fue un santo, pero se permitió y consintió esto dentro de él. Entonces dice el texto del capítulo del Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 3, Satanás entró en él. Ahí está claramente. Por sobrenombre el Iscariote, que era uno de los 12, y fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Esto cayó de perla porque además previamente dice el texto que estos sacerdotes del templo estaban desesperados porque no encontraban una forma de capturar a Jesús. En realidad lo que querían era silenciarlo, más que capturarlo era que dejara de predicar lo que predicaba, porque además era muy agresivo contra ellos. O sea, los ponía en riesgo a ellos, a su estatus, a sus comodidades, a su zona de confort. Entonces fíjense cómo el demonio por una parte ya tenía el odio muy sembrado en quienes debían representar la ley de Dios, y por otra parte, muy triste y muy lamentable, está el punto donde Judas, envenenado, buscó no solamente, él pudo haber hecho algo más sensato, él pudo haberse acercado a Jesús y, como el joven rico del Evangelio, decirle: Señor, ¿sabes qué? No te quiero seguir, ya hasta aquí está bueno, me voy, no nos hacemos daño, te despacho, te alejo de mi vida. Pero aquí sí le entró el espíritu de ladrón, y entonces viene el contexto. Fíjense todo como el pecado va siendo como una bola de nieve que va cayendo de una montaña y se va haciendo cada vez más gigante. Él pensó: ¿qué de provecho le puedo sacar yo a Jesús por todo el tiempo perdido, por esta decepción? Ya no me importa traicionarlo. Cuando uno deja de amar, o cuando uno es brutalmente inmaduro, y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, hombres o mujeres por igual, cuando uno deja de amar o es brutalmente inmaduro, uno no le importa hacer daño, uno no le importa lastimar. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no midió en ese momento las consecuencias de su traición. Y fíjense lo que él, no solamente es que él busca apartar a Jesús de su vida, sino que buscó sacar ganancias de aquello, con un dinero que, me atrevería a decir una palabra que no me gusta usar, pero la Biblia sí la usa, y no pocas veces, un dinero que estaba maldito. Esas 30 monedas de plata profetizadas además hablan claramente del nivel de corrupción y de sangre que había en ese dinero podrido que iba a recibir Judas. Cuando los sacerdotes se encuentran con Judas y descubren la intención que él tenía, además era uno de los cercanos de Jesús, se alegraron, dice el texto, para que vean ustedes que en el mal también hay alegría. Es como en esas películas que tratan de ser de terror, a veces son muy malas, pero hay unas que son aceptables, y colocan esa risa diabólica, ¿no? que es terrorífica. Bueno, yo creo que efectivamente allí aplica perfectamente la alegría del mal, ¿no? Una risa diabólica, hubo una alegría y acordaron una cantidad de dinero. Judas acepta el trato voluntariamente. Por eso es que es importante siempre entender que nosotros somos los que voluntariamente nos hacemos esclavos del pecado, y podemos traicionar a Jesús. Y ya voy a reflexionar hacia el final esa otra parte. Y dice: esperaban la oportunidad para entregarlo cuando no estuviera con el pueblo, porque sabían que si estaba con el pueblo podía haber una reacción en cadena, porque era un hombre querido, respetado, y que, como lo vemos en los pasajes, Jesucristo solamente pasó haciendo el bien. Jesucristo fue acusado por ser muy buenote, por ser demasiado bueno y por dejar en evidencia las mediocridades que había en esos tiempos en torno a la fe, las hipocresías que todavía hoy las tenemos sin duda, y no lo mido hacia afuera, lo digo desde adentro. Hoy de nosotros emana mucha hipocresía hacia personas que quizás escuchan cosas de la fe, pero ven nuestros testimonios de vida y dicen: no veo coherencia entre lo que predicas y lo que hablas. ¿Cómo podemos hoy no solamente huir de Jesús, que, como les digo, lo más sensato sería como el joven rico,
escucharlo no es lo que esperaba de Dios e irnos. Eso sería algo triste, tonto. Apartarse del bien mayor es algo muy tonto, pero no harías daño a Jesús. El daño te lo harías tú mismo. Pero hay personas que sí buscan hacerle daño a Jesús. Hay personas que luego de escalar, caminar en sus propias decepciones y traiciones, empiezan a luchar y a predicar, a vomitar, a vociferar cosas espantosas de todo lo que fue para Jesús ilusión y amor. La iglesia, que no es perfecta, nunca lo ha sido en su base, pero sí lo ha sido en su cabeza, que es Cristo. La iglesia es santa por Dios, por quien la fundó. La iglesia ha tenido persecuciones de todo tipo, físicas, de guerra, de muerte, y también no entro en este tema porque eso tiene, dependiendo de quien te cuente la historia, pero en los tiempos de las cruzadas, muchas de esas cruzadas fueron por defender tierras santas en épocas donde no había ONU ni había derechos internacionales y que sencillamente o te defendías o te conquistaban. ¿Okay? Y es muy duro, pero es así. Pero sí, también no vamos a decir que esas cruzadas fueron santas y que fueron perfectas. En todo donde hay guerra hay abusos, hay violaciones, hay muertes insensatas, hay exceso de poder. Pero la iglesia, después de esas violencias físicas, hoy más que nunca vive violencias ideológicas que son peores porque son las que arrastran a las personas a hondos errores. Y por eso hoy vemos sacerdotes que desde los altares, desde las misas, se ponen a defender ideologías. Nosotros no estamos hechos para defender ideologías humanas. No estamos hechos para hablar de el bien de la homosexualidad o el bien del feminismo o del machismo o de política. Inclusive yo sé que puede haber mucho espíritu de que las cosas, por ejemplo, en mi país cambien, pero como en estos días veía en las redes sociales un sacerdote que se puso a invitar a votar y además a votar por X persona, no es el espacio. Discúlpeme que lo diga, pero no es el espacio. El cristiano predica la conversión a Cristo, no la separación. Cuando tú te pones en una trinchera a hablar de un lado, tú estás haciendo que el otro lado se aleje más también de la iglesia. Y Cristo lo dijo claramente, nosotros estamos llamados a predicar, o mejor dicho, Él lo dijo, yo vine al mundo por los enfermos, y lo digo con nombre y apellido. Jesucristo hoy nos escandalizaría caminando por las calles de Venezuela, y sí, se reuniría con el oficialismo, se reuniría con personas chavistas muy pecadoras, pero también se reuniría con los pobres, se reuniría con todas las clases sociales, porque Jesucristo entiende que esto no es un tema de marxismo ni de lucha de clases. Esto es un tema de salvación de almas, y todas importan, y todas son importantes, todas son valiosas. Entonces, si nos ponemos en la trinchera a luchar o a vociferar en contra de la iglesia, estamos hiriendo a Jesús, estamos traicionando a Jesús. Puede ser que tú tengas una decepción terrible de la iglesia católica por abusos, por X cosas que te haya hecho alguien del clero, algún catequista, algún formador, cualquier persona que te haya decepcionado de un grupo, puede ser. Pero si empiezas a colocarte como Judas, ahora voy a ver la manera no solamente en que me salgo, sino que destruyo esa porquería que me hizo sufrir, y así la catalogan. Y he escuchado cosas horribles, hay personas que me hablan cosas espantosas. Yo he escuchado a una señora, eso ya unos meses, que me hablaba, ella me decía que ella creía en Dios, pero ella no creía en curas ni monjas, y me empezó a hablar barbaridades, y esa persona estudió en colegio católico. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que no estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué está pasando que no estamos enamorando a las personas a vivir esta fe tan bonita, que tiene cosas tan interesantes, y nos quedamos en las superficialidades de los defectos, de las heridas, que son legítimas? Ojo, nadie está hecho para estar aguantando sufrimientos, ni golpes, ni deberían existir esas cosas, pero existen. Y nuestra fe tiene que ser muy superior a eso, entender, como lo dice Pablo, creo que en Efesios, es una lectura que además se usa mucho en las bodas, le dice a las esposas, amen a sus maridos, a los esposos, le dice, amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Es un pasaje de la Biblia. Entonces la iglesia hay que amarla, al Papa hay que orar por él, hay que quererlo, porque todo eso es voluntad de Dios, toda esa estructura es voluntad de Dios.
el papel de la mujer en la iglesia lo vemos reflejado en María. No hay una mujer creada más extraordinaria. No existe. El Papa ante María tiene que arrodillarse. Los ángeles le rinden honores a nuestra Madre del Cielo. Entonces Dios hizo en la mujer, y el papel que tiene la mujer en la familia, lo decía un santo catalán de una obra que conozco porque actualmente estoy muy vinculado a ella, de las teresianas de San Enrique de Ossó. Él decía: educa a un hombre y educarás a un individuo, pero educa a una mujer y educarás a una familia. O sea, el contexto que tiene la mujer en la sociedad, en la moral, en la cultura, en la fe. ¿Cuántos de nosotros no recibimos la fe gracias a nuestras madres? Gracias a muchas mujeres que le dedicaron tiempo a formarnos, a enseñarnos oraciones, a enseñarnos a leer. Entonces, hay que reconciliarse con esto. Tenemos que tener cuidado, porque si en el momento en que decidas poner un pie por una decepción que te puede llevar a una traición, en el momento que coloques un pie afuera, sin mirar atrás y con mucho odio en tu corazón, en ese momento el demonio, como ocurrió con Judas, va a entrar en ti y te va a hacer cometer las mayores estupideces de las cuales hondamente te puedes arrepentir. Veamos al final, no está en esta lectura, cómo termina Judas. Rapidito Judas se dio cuenta de la metida de pata que había hecho. Rapidito, Jesucristo lo acababan de apresar y él fue, me imagino los tormentos que tenía. El demonio rápidamente cobró su alma, muy rápidamente. ¿Qué le pasó a Judas? Se ahorcó, se quitó la vida, porque no confió en la misericordia de Jesús, porque el peso de su culpa fue muy grande. Fíjense que una vez Jesús dijo, y con esto termino, y sé que se refería a Judas: aquel que me entregó a ti, se lo decía a Pilatos, y también a los del Sanedrín, aquel que me entregó, más le valdría no haber nacido. Qué palabras tan duras. ¿Por qué Cristo habrá dicho esto? ¿Qué puede ser peor que no existir? Existir y vivir eternamente condenado, eternamente alejado de aquel que es amor. Es vivir sin amor por toda la eternidad. Cuidado con esto. Creo que de las cosas que voy a predicar esta semana, la de hoy es una de las más importantes. Cuidado con cometer la torpeza de llenarnos de odio contra la iglesia, contra la fe, porque al final, en palabras más, palabras menos, es odiar al mismo Cristo. Y Cristo nunca merecerá ser odiado por nadie, solamente por los demonios y por los condenados, porque ya no tienen la capacidad de amar, porque así lo decidieron. Fíjense la desesperación que tenía Epulón en aquel pasaje que contaba Jesús, Epulón y Lázaro, que Epulón le decía a Abraham: permite a Lázaro que vaya donde mis hermanos para que les advierta. Y Abraham les dijo: ahí tienen las escrituras, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no lo escuchan a ellos, ni que resucite un muerto delante de ellos van a creer. Así que aprendamos, porque el tiempo se agota. Esta vida no es eterna, pero de esta vida se marcará tu eternidad y la mía. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.